Bien, nosotros vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. En este aspecto estábamos hablando sobre un circuito eléctrico. La primera parte es la fuente de tensión, que muy vulgarmente le llamamos fuente de voltaje. Y nosotros ya por lo menos podemos comprender cuál es la fuente de voltaje de corriente directa y cuál es la fuente de voltaje de corriente alterna. Por el momento no nos estamos ocupando de qué fuente es la que tenemos. Nosotros sabemos qué es la fuente. La otra sección es mi carga. En sí es mi aparato, al cual nosotros tenemos que hacer referencia. Pero para poder transmitir los electrones, que son lo que nos interesan, los electrones de la fuente, nosotros necesitamos un conductor. Es por eso que de la fuente siempre saldrá un conductor que lleve los electrones, hagan funcionar a mi carga y luego vuelvan a regresar hacia la fuente. Por el momento estoy omitiendo el circuito interruptor. Lo que a mí me interesa en este instante es reforzar cómo se mide. Siguiente punto, tenemos que empezar a verificar cómo comprobar la parte de los conductores. Porque el día lunes lo que nos corresponde es empezarnos a meter con la parte de las cargas. Eso es lo importante, ya nos vamos a empezar a meter con la parte de las cargas, por obvias razones con el elemento básico que es un resistor. También, ya una vez que vamos a ver la parte de los conductores, pues vamos a ver la sección del control. En este sentido, se supone que tenemos un interruptor, a veces conocido como switch. ¿De qué trata todo esto? Inclusive, nosotros podemos abrir el circuito, podemos conectarlo y ya estarían circulando los electrones. Esto es un circuito cerrado. Inclusive, en algún día, uno de ustedes me dijo que era más o menos un bucle. Bueno, esto es un bucle. Un bucle es un circuito cerrado. Un circuito donde existe algo que vamos a conectar a través de una fuente de alimentación. Ahora, la pregunta es, los conductores se supone que normalmente son de cobre y deben de medir. ¿Qué tipo de medidor vamos a utilizar para los conductores? ¿Cómo los puedo comprobar? Hay dos medidores y con respecto a los dos medidores vamos a hacer pruebas y vamos a ver por qué uno es el que es mejor para utilizarlo para medir conductores y por qué el otro no. Empezamos midiendo mis fuentes de voltaje de corriente directa. Ya en algún momento nosotros platicábamos sobre los equipos de medición. Aquí tenemos un equipo de medición y necesitamos nuestras fuentes de corriente directa. Una disculpa, se ve un poquito, mi pantalla se ve un poquito borrosa, no se alcanzan a apreciar mucho, pero para medir la fuente de voltaje de corriente directa, vamos a utilizar el voltímetro de corriente directa. Con el símbolo básico de la pila o la celda podemos representar que es una fuente de voltaje de corriente directa. Inclusive en el turno de la tarde me hicieron la observación de que era un voltaje directo y que era un voltaje continuo. Pues ahorita estamos viendo voltaje directo y cuando empecemos a ver diodos ya veremos que es un voltaje continuo. Por lo tanto, mi medidor debe de tener las siguientes características. Una letra B, una línea continua y 3 puntitos. Y yo sé que es el voltmetro de corriente directa por la línea continua. También puede recibir el nombre de voltímetro. ¿Por qué voltmetro? ¿Por qué voltímetro? Porque a final de cuentas dependemos mucho del texto del cual fue extraído este tipo de conocimiento. Regresando, tengo mi pila, mi celda.
Ahí tengo dos. Pero también puede representar algún tipo de batería, como por ejemplo las cuadradas. Inclusive también se puede representar de esta manera. Como que muy comúnmente utilizamos más este símbolo que el otro. Recuerdan que para una batería nosotros utilizábamos 3 líneas grandes y 3 líneas cortas intercaladas. Pues bien, es más común encontrar este símbolo, aunque se trate de varias conectadas entre sí, que encontrar este de batería. Normalmente el de la batería lo encuentro más en los equipos ya en forma física, pero muchas veces en los diagramas tenemos este. Ahora, no solamente este me representa una pila, una batería, otra batería, sino que también dentro de lo que cabe nos puede estar diciendo que tenemos un circuito regulador. Esta es una fuente de corriente directa. Está hecha en casa, está hecha en el CECATI precisamente. Se supone que nosotros tenemos que llegar a realizar esto. Ese circuito impreso fue realizado en CECATI. Este circuito es de los que hacíamos cuando estábamos en un sistema presencial. Y sí, por obvias razones, pues allá tenemos taladro, allá ustedes compraban su tableta, disolvían todo, ya nada más se dedicaban a ensamblar los componentes que se les pedían para que desarrollaran su fuente. Esta fuente consta de 3 fuentes. Una fuente de salida de 16 volts, una fuente variable, una fuente de 5 volts y el común. Recuerden que el común, que es el negativo, siempre va de color negro. Tenemos 3 rojos y tenemos un negro. Y vuelvo a repetir, precisamente estas son las fuentes que nosotros armábamos, bueno, excepto el mueblecito. El mueble sí ya fue muy particular, pero nosotros teníamos que llegar a la fuente. Había personas que compraban un topper y dentro del topper ponían su fuente. Entonces vamos a continuar. Yo tengo que buscar en el multímetro este símbolo. Vamos para allá. Nuevamente ya lo encontré. Ahí pongo la parte del interruptor. Prendemos el equipo. Este es autorrango. No tengo que buscar los voltajes. Las puntas vienen con 2 bornes. Estos bornes son de seguridad. ¿Para que, como también son, se supone que antiderrapantes, evitar que mis manos se corran, resbalen y toquen las partes metálicas y sufra un choque eléctrico? ¿En qué momento puedo sufrir un choque eléctrico? Aproximadamente a 50 volts ya estoy sintiendo toques. Ya los electrones están pasando a través de mi cuerpo. Yo puedo tocar la pila, no pasa nada. Puedo tocar los 9 volts, no pasa nada. ¿Pero por qué es 9? 1.5. Aún no llego a 50. Si esta tuviera 50 volts, ténganlo por seguro que en el momento que toco ya empiezo a sentir pequeños toquecitos. Entonces, nuevamente, llegamos a los bornes de seguridad. Vamos a colocar el positivo en el positivo, negativo con negativo. Y tratar de no tocar muchas veces con la mano los elementos que estamos midiendo. Esta mide 1.091 volts. Agarramos la siguiente, nos apoyamos. De hecho, si se dan cuenta, bueno, apoyo mis manos en una parte para que no estén temblando y estén en el aire, sino que las estoy apoyando en la parte del pizarrón. Y vuelvo a medir 1.038. Vamos a medir la batería. La que es más amplia es el negativo, la que es más corta es el positivo, y si no, en alguno de los extremos me indica el negativo y en el otro me indica el positivo. Por lo tanto, la punta negra irá al negativo y la punta roja irá al positivo. Si observan, estoy sosteniendo con la mano la pila para que no se me mueva y también estoy haciendo soporte en el pizarrón. Por lo tanto, puedo medir con toda seguridad. Y ahí lo tengo, 8.16 volts. Y si se dan cuenta, cualquier movimiento que tenga no causa que se resbalen mis manos. Por eso va a ser importante que siempre encuentren algo que no sea conductor de electricidad para que se puedan apoyar. Y repito, sujetamos la pieza porque si no a la hora de medirla puede bailar, puede caer y puedo sufrir un choque eléctrico. En este caso no tenemos tanto problema. Tenemos la parte fija, tenemos una parte de sujetar la pieza y estamos midiendo voltaje. Ya ahí lo tengo. ¿Qué pasa entonces con las fuentes de corriente directa?
Vamos a conectar una. Aquí la tenemos. Déjenme traer mi cable. Una disculpa por atravesarme. Así de repente. Ahí tenemos mi extensión de la corriente alterna. Ahí tenemos cómo se ve que ya encendió mi fuente. Ahí se apaga y ahí enciende. En ese instante, ahorita que voy a medir todos mis voltajes, todas mis tensiones, no va a haber tanto problema, porque ese instrumento es autorrango. Pero de igual manera, vamos a tomar las debidas precauciones, vamos a sujetar de los bornes, punta negra donde va la negra, y la que me dice que son 5 volts, inserto. Pero observen que me sostengo, me apoyo en la parte del pizarrón y estoy midiendo 4.96 volts. Y era algo que platicábamos la sesión de ayer. Hay veces o hay ocasiones en donde sí vamos a encontrar algo exacto, pero normalmente entre la teoría y la práctica hay una ligera diferencia. 4.96 pues son prácticamente los 5 volts. Y son 5 volts porque muchos circuitos digitales es lo que necesitan para poder funcionar. Del otro lado, tomamos otra vez el negativo y con mucha precaución medimos el otro extremo. Y me está dando 16.5 volts. Estos también son fijos. Y son fijos porque de aquí conecto los motores cuando hacemos programación de Arduino con dichos motores, motores de corriente directa. Y por último, me voy con la parte de la variable. Insertamos el borne, sostengo el borne. En la parte de atrás tengo lo que es el potenciómetro. Y entonces puedo reducir mi voltaje si es que necesito menos de 5 volts. Ahí va. Y ahí tenemos. Tenemos un voltaje de 2.4 volts mínimo. Voy a mover mi potenciómetro. Voy subiendo y va a llegar aproximadamente a 15 volts. Y ahí lo tengo, 15 volts. Y esto tiene un porqué. Porque aquí me da 16, porque aquí me da 15 y porque aquí me da 5. Todo esto lo tenemos que ver porque a veces necesitamos crear o diseñar nuestras propias fuentes. Y también tenemos que saber qué circuitos integrados me proporcionan una protección para que no suba ni baje el voltaje que le aplico a los equipos electrónicos. Esta es la manera en la cual yo puedo medir voltaje de corriente directa. Vámonos con un equipo por rangos. Un equipo sencillo, un equipo tranquilo. En este sentido, lo que yo tengo es mi equipo de medición. De igual manera, tengo que buscar el simbolito de la línea continua y 3 puntitos, y aquí lo puedo observar. Pero tengo rangos que no se alcanzan a apreciar, que son 1000, 200, 20, 2000, pero aquí me dice 2000 milivolts, y podemos decir, ¿y eso qué es? Y luego tenemos 200 milivolts. Si yo no conozco el voltaje que voy a medir, lo que tengo que hacer es empezar con el rango más grande. Vamos, me coloco y hago la medición. Y ahí tengo 16 volts. Ya una vez que hice mi medición, entonces puedo elegir una escala que sea un poquito más pequeña para que sea más exacta la medición. Tengo 200 y tengo 20. Entonces, cuando elegimos una más grande a lo que voy a medir, estamos en la escala correcta. Si yo utilizara la de 2 volts, si voy a medir 16, lo más seguro es que queme el equipo. Pero en este caso, como ya medimos con la escala más grande cuánto voltaje voy a medir, entonces regreso la escala a uno más indicado. Llegamos y medimos. Y ahí tenemos 15.5. Si nosotros recordamos, hace rato me dio 16 y ahorita me está dando 15.5. Por eso es importante primero conocer cuál es el voltaje que voy a medir y posteriormente debemos de conocer en qué rango lo voy a bajar. Estas son las características que nosotros vamos a ir teniendo cuando vamos haciendo las mediciones. Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a medir? Para elegir el equipo más correcto. Alguien también me preguntó que qué pasaba si yo medía voltaje alterno con voltaje directo. Voy a elegir la escala de voltaje alterno. Vamos a prender la iluminación y vamos a medir.
negativo, positivo. Simplemente no me mide, no tengo variación de voltaje y no significa que mi instrumento se vaya a dañar. Ahí está, estoy midiendo voltaje directo, donde debo de tener voltaje alterno. Vamos a medir el otro y puede ser que me mida algún tipo de variación, porque sale del rectificador. Y ahí lo tenemos. Es muy ligero el voltaje que me está midiendo, 0.026 volts, o sea, casi nada. Entonces, conclusión. Si yo me llego a equivocar, que espero no lo hagan tan seguido, en lugar de elegir voltaje directo y pongo un voltaje alterno, no le va a pasar nada si mido. Viceversa, al contrario, si voy a medir voltaje alterno y le pongo un voltaje directo, solamente no me va a medir, va a estar fluctuando la medición. Va a ir un poquito para arriba, va a ir un poco para abajo, pero nunca va a mantenerse estable. Una variación de que de repente me da 50, de repente 5, de repente 3, de repente 80, o sea, va a estar fluctuando, pero no le va a pasar nada al equipo. Pero por obvias razones, ustedes no lo hagan. Se supone que tenemos que acostumbrarnos a utilizar el instrumento correspondiente para cada elemento de medida. Vamos a continuar. Ya una vez que tenemos nuestra fuente de corriente directa, vamos a medir el voltaje alterno. Aquí tengo mi contacto que es polarizado con tierra física. Por obvias razones solamente es el puro contacto. No tengo conectado tierra física puesto que nada más llegan dos cables. Nuevamente agarramos mi medidor y ahora sí, nosotros sabemos que en las paredes de casa o en las extensiones como la que están viendo, tenemos voltaje alterno. En este sentido, la fuente de voltaje alterno, recordemos, se simboliza con un círculo, se simboliza con las famosas escobillas y se simboliza con dos conductores. Y en la parte del centro, la señal que está generando. Por obvias razones, ahora el medidor se encierra dentro de un círculo y dentro del círculo tenemos que poner el símbolo de lo que vamos a medir. En este caso es la misma letra B, pero ahora tiene una pequeña ondulación que me dice que es voltaje alterno. Llegamos, tenemos y vamos a poner voltaje alterno. Prendemos el indicador, nuevamente aquí voy a insertar la parte del más grande donde tengo el negativo y en la parte del más pequeño el positivo, el color rojo. Yo en casa tengo 118 volts. Hay lugares que tienen 100 volts, 105, 98, 115. Dependiendo de dónde estén ustedes, de acuerdo a la carga que hagan en los postes, va a ser el voltaje que ustedes van a medir. No significa que porque yo aquí en casa tengo 117, 118, ustedes vayan a medir y les dé un poquito más o les dé un poquito menos. Lo correcto es que no más de 127. ¿Qué pasa si pongo las puntas al revés? En este sentido, no ocurre exactamente nada. Voy a medir los mismos 117 volts sin ningún inconveniente, pero no se alcanza a apreciar por la parte de la cámara, pero me estoy apoyando en los bornes que hay en las puntas. Me estoy apoyando en los bornes para que mis dedos no resbalen y sufra un choque eléctrico, porque estábamos mencionando que toques después de los 50 volts y aquí tengo más de 50 volts. Esa es la razón por la cual meto el dedo y en automático siento el toque, siento el choque eléctrico de la fuente alterna. Va a haber otros elementos que me van a permitir realizar este tipo de mediciones, pero reducir el voltaje a un nivel más seguro. Lo vamos a conocer con el nombre de transformador y precisamente como su nombre lo indica, es un transformador. Va a transformar la señal que entra a otra diferente a su salida. Ya una vez que vimos las dos fuentes de alimentación, las precauciones para poder realizar la medición, lo que compete ahorita es ver cómo vamos a medir entonces ahora el conductor. Vamos a hacer un ladito tantito a la fuente, que no me estorbe. Ya tenemos la fuente, ya vimos las características de realizar las mediciones y cómo seleccionar el medidor. Por obvias razones, entre más estemos midiendo,
nos vamos a acordar más y más se va a hacer parte de nosotros. Por el momento es una fuente genérica. Corriente directa alterna no sabemos, pero es una fuente. La segunda parte que nosotros vamos a conectar es un conductor eléctrico. Por lo tanto, el símbolo del conductor es una línea continua. Esta línea continua me está indicando un conductor eléctrico. Pero tengo un conductor eléctrico que va hacia la carga, pero también tengo un conductor eléctrico que regresa de la carga. ¿Cómo puedo saber que lo voy a medir? En este caso, para medir un conductor, se tienen dos medidores. El primer medidor se le llama de continuidad. Otra vez un circulito. ¿Qué es lo que viene por dentro? Vienen 3 o 4 ondas. Se supone que son ondas sonoras. Y cuando tiene continuidad el conductor, va a hacer un pequeño bip. Ahorita lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir describiendo porque es más fácil verlo que leerlo. Y el segundo conductor es el medidor de ohms. Otra vez un circulito y por dentro el símbolo de una omega. Son los dos instrumentos que nosotros vamos a tener que identificar dentro del medidor. Bien, de los dos elementos para medir, yo en lo personal, respeto mucho la decisión de otros instructores, pero yo no utilizo el BIP. Bueno, desde mi punto de vista, quisiera prohibírselos a todos. Yo prefiero utilizar mejor el medidor de ohms. Esto es desde mi punto de vista particular. Ya cuando ustedes vayan accesando a los medidores y empiecen a utilizarlos, va a llegar un momento dado en el cual ustedes van a decidir cuál de los dos medidores son correctos. Si los dos van a medir, me van a dar distinta medición, pero el de arriba, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es engañoso. Vamos a ver entonces, vamos a ver si este instrumento tiene el medidor de continuidad y podemos ver rayitas. Efectivamente, aquí están las rayitas que estábamos dibujando. Lo ponemos en esta parte y vamos a juntar las puntas. Espero que se alcance a apreciar el bip. Ahí va. Y suena. Vamos a ver si el económico tiene medidor de continuidad y yo puedo observar que no. Este no tiene medidor de continuidad. No lo trae en ninguna parte. Entonces no me sirve con esa medición. Continuemos. Voy a borrar. Espero que se esté grabando. Una disculpa, ayer se me pasó el video. Estuvo grabando cerca de 40 minutos, prácticamente nada. Pero bueno. Precauciones. 1. Desenergizar la carga. Vamos a quitarle la alimentación a la carga. 2. Tener descubierto los puntos del conductor
a medir. Son las dos precauciones que vamos a tener. Vamos a utilizar la parte del medidor de continuidad para ver qué es lo que vamos a hacer. Por obvias razones, yo tengo mi conductor, voy a colocar el instrumento que me permite medir las ondas sonoras con un bit, lo voy a poner en un extremo y lo voy a poner en otro extremo. Y ahí lo tengo. De hecho, vamos a hacer esta punta negra. Ya tenemos el cablecito. Voy a agarrar un cablecito de estos que conocemos que funcionan para Arduino. Esta es la simple ejemplo. Esto es por el tamaño. Aquí tengo mi conductor eléctrico. Entonces, no está conectado a nada. Y dos, yo observo que las puntas están descubiertas. Aquí puedo observar una punta descubierta y aquí puedo observar otra punta descubierta. Voy a poner el medidor de continuidad y si este conductor está correcto, emitirá un bip. Uno aquí y otro aquí. Voy a apagar mi micrófono un momento. Listo, ya terminó de sonar la campana. Si suena el bip, se supone que mi conductor está correcto. Si no suena, entonces el conductor está dañado y hay que reemplazar. Así es como se utiliza el medidor de continuidad. De hecho, traje un pequeño cablecito que tengo por ahí. Podemos ver que efectivamente es un cable dúplex, pero no está descubierto ni un lado ni está descubierto el otro. Si yo intento utilizar el medidor, por el aislante no me va a dar el bit y puedo pensar que está dañado y tengo que cambiarlo. Por eso el punto número 2, necesitamos tener descubiertas las puntas del conductor. Aquí hay muchas maneras de cómo descubrir las puntas. Vamos a mostrarles alguna. Nosotros abrimos tantito la punta, ya tenemos la punta, agarro con la parte plana de las pinzas de punta, agarro las pinzas de corte, muerdo, no corto, muerdo ligeramente el conductor, hago una pequeña marca y hago palanca. Y en automático se desprende la parte del aislante. Ya tengo descubierto una punta. Repito, ¿cómo le vamos a hacer? Fácilmente, con la parte plana, agarramos la parte del conductor, mordemos ligeramente, hacemos una ligera marca, sin hacer mucho esfuerzo, y luego sujeto firmemente y hago palanca entre las dos pinzas. Y solito se desprende. Y así es como pelamos nosotros el cable. Otra manera que lo pueden hacer muy fácilmente es agarrar una cúter, darle la vuelta y jalarlo con la mano. Solamente no hagan mucha presión porque si no también se llevan los hilos. Entonces podemos agarrar una cúter,
Nada más le damos un giro. Tengan cuidado porque este instrumento sí es un poquito más peligroso. Unas pinzas y jalamos. Nuevamente, le hacemos la marca con la cúter. Agarramos las pinzas, mordemos y jalamos. Y ya tengo descubiertas las dos terminales. Un extremo y el otro. Vamos a hacer un poquito de trenzado para que no estén dispersas las puntas. Un poquito. Y ya está. Para poder verificar si este cable está funcionando, por obvias razones no sé cuál es el de ida y cuál es el de regreso. Pero alguno de los dos tiene que tocar. Eso va a ser obvio. Voy a traer mi medidor. Voy a agarrar una punta. No tiene energía eléctrica. Solamente una punta la agarro y la otra la coloco. No suena. Si no suena, me voy con la siguiente. Y ahí está sonando. Por obvias razones, cuando agarre el otro conductor, entonces tiene que ser con el primero que no sonó. Si se dan cuenta, ahí no está sonando. Entonces significa que ese conductor está dañado. ¿Sí? Observen, ya estoy haciendo contacto y no está sonando, lo que significa que ese conductor está dañado. Voy otra vez con el primero. Ahí está. De hecho, puedo observar cómo me registra una medición de 1 o de 2. Pero el otro, sí, de plano, no está funcionando. Aquí tengo otro cable que está en buen estado, se nota, se ve. Vamos a hacer lo respectivo, vamos a quitar las puntas, vamos a quitarle el aislante. Ahí tenemos una y ahí tenemos la otra. Se me hace más fácil con las pinzas que con la cúter, una disculpa. Ahí tenemos uno, dos. Les repito, a mí en lo particular se me hace más fácil con las pinzas que con la cúter. Ya está. Vamos a verificar nuevamente con el medidor de continuidad. Aquí tengo uno. Ahí sonó. Con el otro no. Me paso al segundo y ahí está sonando. Y con el anterior ya no suena. Significa que este conductor está perfectamente bien, tanto para que lleve los electrones como para que regrese. Esta es la forma en la cual nosotros utilizamos el medidor de continuidad. Pues bien, ahora sí, pueden discutirme que por qué no les aconsejo utilizar este componente. ¿Por qué realmente no me gusta que lo utilicen? Porque precisamente ese bip es engañoso. Si ustedes observaron, me estaba dando una medición. Puede llegar hasta 50 y puede estar sonando. Pero ya con 50 ohms en un conductor eléctrico, vamos a perder energía e inclusive puede ser que mi equipo no funcione. Por eso no me gusta, como nos guiamos por el sonidito, ti, 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 es engañoso porque realmente no vemos la conductividad o la resistencia que presenta al paso de la corriente eléctrica. Por eso es importante que yo, en lo particular, si van a medir conductores eléctricos, les sugiero que utilicen el medidor de ohms. Vamos a utilizar el medidor de ohms. Este es el instrumento que nosotros debemos de utilizar. Es el que yo les recomiendo. ¿Cuál va a ser el chiste? Con el ómetro, uno, mejor conductor, cuando la medición se acerque a cero. Y no pongo a trabajar a mi oído. Repito, con 50 ohms ya tiene mucho que ver
en la operación del equipo electrónico. Vamos entonces aquí. Vamos a medir otra vez el conductor que sabemos que está correcto. Aquí solamente tomo uno y voy a medir mi conductor. Ya lo cambié a ohms y ahí lo tengo. Me está midiendo 1.2 ohms. No me está midiendo 50, me está midiendo 1.2. Significa que ese conductor está perfecto. Si mido el otro, me está dando una medición. Ahorita les explico qué significa eso. Me voy con el siguiente conductor. Aquí está. Y me está midiendo 0.7 ohms, 0.8. Me regreso al primero y no me mide nada. Listo. Vámonos con el instrumento que tenemos, pero de baja calidad. Voy a buscar la resistencia más pequeña, 200 ohms, y voy a hacer exactamente lo mismo. Mido una punta, mido la otra, y me está dando 2.8 ohms. Si mido la segunda, me está dando una letra I. Hace rato me dio una letra O. Ahorita me está dando una letra I. Me voy con el siguiente conductor. Ahí me está dando la letra I, pero aquí me está dando 2.6 ohms. Entonces, el mejor conductor es cuando el medidor se acerque a cero. Y ese es el mejor conductor, porque se supone que si es el medidor de resistencia, este medidor de resistencia lo que me está midiendo es qué tanto se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces, entre más se acerque a cero, se supone que no se opone a que pasen los electrones por dicho elemento. Ahora bien, 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Existen dos medidores digitales. Aquí es el que me está dando en la pantallita la letra I, que significa I de infinito. Y esto se considera como abierto. Y el otro instrumento me está dando una OL. OL. ¿Qué significa OL? Significa Open Line. Línea abierta. Ya está. Por lo tanto, como punto 3, si mide menos de 10 ohms, se considera un conductor en buen estado. De eso se trata. De eso se trata, porque estos 10 ohms los vamos a agarrar como parámetro para medir otros elementos. Vuelvo a repetir, efectivamente, estos 10 ohms me van a servir como referencia para que cuando yo mida otros elementos siempre tenga en mente 10 ohms y no estemos divagando con más valores. Son 10 ohms y lo vamos a agarrar de parámetro. En este caso, para medir conductores, mientras mida menos de 10 ohms, se considera un conductor correcto. En el caso anterior del medidor de continuidad, repito, llega a medir hasta 50 ohms y sigue sonando, pero ya 50 ohms se elevaron de 10 y eso provoca errores en mi equipo electrónico, que a veces prenda, que a veces no prenda, que de repente sí se energice bien y se vea bien o a lo mejor hasta que se escuche mal. No sabemos cuál va a ser la falla de acuerdo al equipo que ustedes están utilizando. No hay una falla definida para una resistencia dentro de un conductor. Uno de ustedes me puede decir, pero profesor, es que a veces tenemos clavijas que no sabemos cómo está la situación. ¿Hay cómo abro el conductor? Pues también nosotros primero tenemos que desenergizar este elemento. Vamos a colocar el instrumento en ohms
Vamos a tomar una punta, hacemos pequeña palanca y tomamos un borne. Y ahí puedo observar que me está dando 3.7 ohms. Está variando un poquito, 0.8 ohms. Entonces, ese es el conductor. Si yo mido con el otro, me está diciendo que está una línea abierta, o sea que no estoy midiendo. Pero ya sé cuál es la línea que sí debe de tener medición. Me paso a la siguiente y vuelvo a medir la línea cerrada. 0.7 ohms. Significa entonces que este cable está bueno. Un conductor está funcionando y el de regreso también está funcionando. Solamente una punta y un borne deben de medir. No va a medir con el otro borne. Y posteriormente, cuando cambiemos de punta, entonces también tenemos que cambiar de borne. Con el contrario, tampoco va a medir. Pero la medición que esperamos debe de ser menor a 10 ohms. Que tenemos el equipo desconectado y que queremos ver si llega alimentación, pues también podemos ponerlo en la clavija y ver hasta dónde llega dentro del aparato en mi clavija y verificar si tiene continuidad. También se puede hacer. De eso no hay ningún inconveniente. Y esto nos da paso o nos da pauta para entonces ver cómo se va a medir un interruptor. Porque al final de cuentas es un sistema conductor que lo puedo abrir y lo puedo cerrar, accionándolo manualmente. Entonces, un interruptor lo simbolizamos de esta manera, también conocido como switch. Y no es más que un conductor que me permite cerrar o abrir. En este sentido, nosotros podemos tener los interruptores que tenemos en casa, podemos tener interruptores que hay en la industria, podemos tener otro interruptor que más o menos tenemos casi siempre en casa y algunas ocasiones los interruptores que tenemos en los equipos de televisión, lo que conocemos como microswitch. Para que lo conozca, aquí está, un botoncito que suena cuando lo activo. Todos son interruptores y de la misma manera vamos a utilizar desde mi sugerencia el medidor de ohms. Si ese interruptor mide más de 10 ohms, lo correcto es cambiarlo. Si mide menos de 10 ohms, entonces hay que seguirlo conservando. Todavía está funcionando. No les recomiendo abrirlos, repararlos, porque a final de cuentas a la semana o a los 3 días van a volver a fallar. Entonces vamos a dejar algo escrito aquí que diga que menos de 10 se considera que está correcto. Más de 10 requiere cambiarse. ¿Qué fallas provocan estos interruptores? Pues sí, a muchos de ustedes estoy seguro que les ha pasado. Quiero prender la luz de mi cuarto y de repente se prende, pero cuando suelto el interruptor, mi foco se apaga. Y ahí tengo que estarle, hasta me enojo, ¿no? Ahí presionándole hasta que agarre mi interruptor. No. Si ya está haciendo esa falla, por obvias razones, yo soy el que pienso, debo de cambiar ese interruptor. Pero no solamente significa que sea el interruptor el que está mal, puede ser que también el conductor ya esté oxidado. Se supone que también tiende a oxidarse porque es un metal y el óxido es no conductor. Por lo tanto, yo necesito sacar mi interruptor y tengo que medirlo con mi instrumento de medición. Y otra vez lo tomamos, estamos en ohms, vamos a ver dónde están los bornes. Aquí está un borne, aquí está otro borne. Obvio, no está conectado. Lo cierro. Y ahí está. Me está midiendo 0.4 ohms. Lo abro y ese instrumento me dice open line, línea abierta. Ya sé cuándo mide abierto y ya sé cuándo mide activado o cerrado. Y sí, no pasa de 10 ohms, entonces este interruptor está perfecto. Vámonos con el otro de la casa. Tengo los dos bornes, conecto mis dos bornes. Ahí está cerrado, mide menos de 10 ohms, de hecho mide menos de 1.
lo abro, mide abierto, open line, línea abierta, lo vuelvo a activar, vuelvo a medir menos de 10 ohms. Entonces considero que este interruptor está en buen estado. Puedo seguir conservándolo, no va a haber ningún inconveniente. Estos ya son un poquito más elaborados. Nosotros necesitamos buscar el que dice común. Ya es un poquito más estilizado. Ya encontré el común. Aquí lo activo. Pero estos son los que tenemos en la industria. Ahí se ve. Ya me está dando 79, 76 kilo ohms. Ese ya está sucio. Hay que reemplazarlo. Me está midiendo más de 10 ohms. Entonces ya tengo que reemplazarlo. Lo suelto y me mide open line. Por eso les comentaba, desde mi punto de vista es más agradable utilizar el ohm porque ya mi mente está que los conductores deben de medir menos de 10 ohms. Los interruptores, como también son conductores que puedo activar y desactivar o que puedo juntar y separar, también deben de medir menos de 10 ohms. Si miden más de 10 ohms, entonces hay que cambiarlos. Aquí tenemos el famoso microswitch que yo les comentaba que cuando estos se ensucian, miden más de 10 ohms y parece que el equipo está endiablado. Ahorita busco una imagen. Coloco los extremos en cada una de las puntas y lo voy a accionar. Punto 6, lo suelto, open line, abierto. Lo activo, 1.2, 1.3 y mide menos de 10 ohms. Eso significa que este interruptor está en buen estado. Ahora sí, ya una vez que vimos los circuitos de control que al final son interruptores, hay que empezarnos a cazar que deben de medir menos de 10 ohms. Ahora vamos a hacerlo con el instrumento de baja calidad, los que son un poquito más económicos. Ahí lo tenemos. Vamos a realizar la misma medición. ¿Sí? No, en los cables no hay polaridad. Sí, en los cables no hay polaridad. No influye mucho la polaridad. Y aquí tengo que mi aparato ya se le acabó la pila. Ya me está indicando pila baja. Entonces les quedo de ver. Ya este fin de semana le cambiamos la batería. Ya quedó por la patria. Ya tenemos esta parte, ya tenemos esta sección. Eso es lo que a mí me interesaba, que ya una vez que estamos viendo los conductores, también estuviéramos viendo la parte de los interruptores. Los fusibles también son conductores, también tienen que medir menos de 10 ohms para saber que están funcionando y que no tenemos ningún problema para poder realizar la medición. Preguntas o dudas. Recordemos por las dos siguientes cuestiones. Utilizan un pequeño líquido, sobre todo la de los celulares. Este pequeño líquido va contenido por dentro. Cuando empieza a calentarse por el exceso de uso, el líquido empieza a inflarse por el gas que va generando por el calentamiento. Esa es la parte que se hincha. Inclusive, si te metes a ver videos en YouTube donde le pegan a una pila, vas a ver que la pila empieza a engordar y luego hay una parte que se revienta y empieza a salir puro humo, empieza a salir como vaporcito. Esa es la razón por la cual se ensancha. Y como traen como metal para poder contener los químicos por dentro, pues ya no regresan a su lugar porque estas plaquitas también metálicas se quedan ya cóncavas. Ya no va a haber forma de cómo podemos aplastarlas. Esa es la razón por la cual se están hinchando algunas pilas, pero es por el líquido que le pone y también es por la forma como están construidas.
No, no te preocupes. Mientras sepa, adelante. Bien, ya tenemos los interruptores. ¿Qué podemos considerar? Siempre irán del lado vivo de la fuente. En este caso, de la fase. Es donde se deben de colocar. No se deben de colocar en la parte de tierra, siempre van a ir en el vivo. Alguien me puede decir que por qué van a ir en el vivo. Por lo siguiente, si yo voy a utilizar y a reparar mi carga, se supone que el vivo es el que demanda la corriente de electrones. Entonces, si yo abro el terminal vivo, me estoy protegiendo que cuando esté reparando la carga no sufra un choque eléctrico, porque el vivo es el que lleva supuestamente la energía. Por eso los interruptores siempre se van a conectar del lado de la fase o se van a conectar del lado del vivo positivo de nuestra fuente. Y siempre por eso se dibuja en la parte superior de los diagramas eléctricos. Listo. Vamos a continuar ya con lo último. Denme 10 minutos porque los voy a dejar trabajar la parte del fin de semana. Viene la parte importante, viene la parte cruel dentro de los medidores. Los medidores hacen conversiones de lo que estamos midiendo. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer conversiones mentalmente. Bueno, no estamos acostumbrados hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que sí necesito es que ustedes empiecen a entender qué es un prefijo. Un prefijo siempre es una palabra que se antepone a otra palabra para darle un léxico ya especial. Al hablar del léxico estamos hablando de un cúmulo de palabras, no solamente una, sino de un cúmulo de palabras. Entonces, el prefijo siempre le da connotación diferente al léxico, o sea, a las palabras. Tenemos aquí la parte donde va a ir el prefijo y tenemos la parte donde va a ir la palabra. Entonces va antes de la palabra. ¿Para qué me sirve la parte del prefijo? También me sirve para dar jerarquía o posición. ¿Y nosotros para qué la vamos a utilizar? ¿Para qué vamos a utilizar los prefijos? Lo vamos a utilizar en la parte de los múltiplos y submúltiplos. Listo. Repito, ¿qué es lo que debemos de entender? Que ya vamos a empezar a utilizar prefijos. Y los prefijos me van a permitir darle una jerarquía o una posición a mis medidas. ¿Para qué me sirven? Las vamos a utilizar dentro de los múltiplos y los submúltiplos. ¿Y qué son los múltiplos y submúltiplos? Pues es una manera de representar cantidades más fácil de manejar. ¿Sí? Hagan de cuenta que el profesor Pedro Luna es un holgazán para hacer operaciones matemáticas. Y es por eso que siempre recurro a múltiplos y submúltiplos para que las cantidades me queden más tranquilitas y puedo utilizar una calculadora de 10 pesos y no tener que comprarme una calculadora de 800 pesos, 600 pesos que son las científicas. ¿Sí? Con una calculadora pequeñita, pequeños trucos algebraicos que también los vamos a ir viendo para irlos activando e irlos utilizando a través de lo que es nuestro curso a partir de ahorita. Si en algún momento dado se quedan atorados con la parte del álgebra y la parte de utilizar los múltiplos y los submúltiplos, no se preocupen, con toda confianza se va a quedar grabada la sesión
van a poder accesar a ella todos los días que ustedes quieran. Claro, mientras dura el curso, ya después se bajarán los videos de internet para que puedan repasar. Y, sin pena alguna, con toda confianza, pueden expresar la inquietud que tengan. Vamos a ver cuáles son los múltiplos y submúltiplos que manejamos en electrónica. Una disculpa si no pude pasar una presentación electrónica, tuve actividades en la mañana, ya no tuve tiempo. Ahí tenemos todas las unidades múltiplas y submúltiplas. En primer lugar, tenemos lo que son las unidades. Es de donde partimos nosotros. En un sistema de unidades vamos a utilizar múltiplos y submúltiplos para poder representar nuestras cantidades. Y vamos a partir de la unidad. ¿Cuáles son los múltiplos? Los múltiplos son todos aquellos prefijos que significan cantidades grandes, miles, miles de millones, números grandísimos. Por la parte de arriba significan cantidades grandes, son los múltiplos, como si agarrara un número y lo multiplicara por otro. 2 por 3, 6, 2 por 8, 16, 2 por 20, 40, etc. Siempre los múltiplos van a ser letras, van a ser cantidades grandes. Y las letras que utilizamos son letras mayúsculas. K mayúscula, M mayúscula, G mayúscula, T mayúscula. Tenemos pepta, hexa, zeta y iota, pero son cantidades ya estratosféricas. Aquí sí vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros ya utilizamos este tipo de cuestiones. Desde que vemos los cables de alta tensión que vienen aproximadamente 11.000 kilovolts, vienen 22.000 kilovolts, entonces ya estamos utilizando el prefijo. Vámonos a cantidades más grandes. Todavía en mis tiempos, hablar de una memoria de 250 megabits o megabytes, pues ya estábamos utilizando el término megas. Ahorita ya estamos con los gigas. No es que mi memoria es de 16 gigas. Pues si estamos hablando son 1000 veces más grande que los megas. Es una cantidad más grande. E inclusive ahorita que estamos ya comprando equipos de cómputo, también nos están manejando. Es que mira, tienes un disco de 1 tera, tienes un disco de 2 teras. Entonces, más de 1000 tenemos los megas, otro tanto más de 1000 megas tenemos los gigas, otro tanto más de 1000 gigas tenemos los teras. Y esta es la parte de cómputo que estamos utilizando nosotros actualmente, la cantidad de teras. Pero ya estamos hablando de un número con 12 ceros seguidos. Listo. Ya tenemos las unidades. Ahora, las unidades no solamente se pueden multiplicar, también se pueden dividir y cada división es entre 1000. Si tengo un metro, lo divido entre 1000 y tengo milímetro. Si lo divido ese milímetro en 1000, tengo un micrometro. Si ese pequeño cachitito lo divido en 1000, tengo un nanómetro. Y si lo divido en 1000, tengo un picómetro. ¿Tengo cantidades más pequeñas? Sí. Tengo el femto, el ato, el septo y el yocto. En este sentido, nosotros utilizamos las letras minúsculas para poder referirnos a las cantidades pequeñas, a las cantidades que se están dividiendo entre 1000, entre 1000, entre 1000 y entre 1000. Si ya observaron en mi pantalla, tengo 8 cantidades por abajo y por arriba de las unidades en color gris, porque solamente en la parte de electrónica, en la parte que a nosotros nos compete, es la única parte que vamos a utilizar. Nosotros no vamos a utilizar las demás cantidades, solamente las que están en color gris. Voy a cerrar tantito esto, no lo quiero guardar y vamos a sacar la otra tabla. Ahí está, las cantidades que a mí me interesan. Entonces, los prefijos que van a ir pegados a la unidad van a ser K mayúscula, M mayúscula, G mayúscula y T mayúscula. M minúscula, la letra MU, o a veces le ponen la letra U, la letra N minúscula y la letra P minúscula. Porque esto es lo que nosotros tenemos que manejar. Y precisamente,
nosotros tenemos que empezar a encontrar cómo va a funcionar este tipo de situaciones dentro de lo que es la electrónica. Por ejemplo, hace un momento me estaba refiriendo a que el instrumento daba 200 milivolts, o me estaba refiriendo a que tenía 5 volts, o me estaba refiriendo a 18 kiloohms cuando estaba midiendo uno de los conductores, 18 kiloohms. O sea, ¿dónde estoy utilizando la parte de los prefijos? ¿Pero qué significa esto? Significa que cuando tenemos cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, pues yo no voy a esperar a poner .0000000 y la cantidad para hacer una multiplicación de 100 teras, 400.000 gigas, 203 megas, 800.000 kiloohms. Listo, ya exageré en esa cantidad tan terrible que ni existe. Pero una cantidad tan grande, poderla multiplicar por una cantidad tan pequeña, pues va a ser un desplazamiento de una hoja totalmente horrible. Esa es la cuestión de que nosotros vamos a utilizar este tipo de cuestiones para hacer operaciones matemáticas con cantidades más pequeñas y vamos a jugar con la parte de los prefijos. Y por último, vamos a empezar a practicar cambiando los prefijos por las famosas potencias de base 10, que son las que nos van a permitir realizar los cálculos de forma más sencilla. Ahora sí, no sé si quieran preguntarme algo, comentarme algo con respecto a los prefijos. Vamos a empezar. De hecho, les voy a dar esta pequeña tablita, se las voy a pasar por WhatsApp para que la empiecen a repasar, para que ustedes la empiecen a repasar. Y ya empecemos a utilizarla ahorita que vamos a empezar a ver lo que son los ohms. Los ohms manejamos 3 prefijos y 3 potencias de base 10. Manejamos unidades, manejamos kilos y manejamos megas. Después vamos a pasar a la parte de los capacitores. Los capacitores utilizan los prefijos micro, nano y pico. Entonces ya utilizamos otras 3 cantidades. Y también vamos a utilizar lo que se llaman inductores. Y los inductores están comprendidos entre la unidad, los mili y los micro. Si se dan cuenta, los inductores están centrados entre los resistores y los capacitores. Pues estos 3 elementos, resistores, capacitores y los inductores que están en el centro, son los responsables de acompañar a los semiconductores para realizar todo el sinfín de equipos electrónicos que existen. Si ustedes abren cualquier equipo electrónico, llámese tablet, celular, computadora, pantalla, siempre van a ver circuitos integrados, circuitos semiconductores, acompañados de resistores, capacitores e inductores. Por eso es importante que empecemos a repasar estos 3 elementos y vamos a iniciar a partir del día lunes. Voy a hacer un ejemplo para que más o menos se vayan adaptando qué es lo que estamos haciendo con este tipo de unidades. Vamos a recortarlo. Tera, nano, pico. Listo. Lo voy a poner aquí arriba. Vamos a ocultar la tablita para que me permita trabajar en el pizarrón. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar esta parte y esta parte. Nosotros, ahorita que vamos a medir resistencias, ya nada más es como un ejemplo para dejarlo descansar. Hagan de cuenta que voy a medir 1200 ohms. Pero los instrumentos solamente tienen 3 números. ¿Qué números me enseña? Me enseña los primeros 3, me enseña los segundos 3. O sea, ¿cuál de los 3 números me va a enseñar el multímetro? Entonces, él ya hace automáticamente la conversión. Cuando nosotros estamos haciendo esta conversión, tenemos que ver en dónde estamos partiendo. Estamos partiendo en la unidad. La unidad son los ohms. Y por cada brinco en dirección hacia donde queremos convertir una cantidad pequeña, tengo que ver qué prefijo le voy a poner para cambiar esas 3 posiciones del punto decimal. Ejemplo, aquí estoy partiendo de la cantidad unidad, o sea, tengo los ohms. Si brinco 3 lugares, voy a llegar a los kiloohms. Por lo tanto, si el punto decimal lo muevo 3 lugares, voy a tener 1.2, pero ya no le puedo llamar ohms, ya le tengo que poner el prefijo correspondiente, que sería kilo
Listo. Si ya estoy en la casilla que dice kiloohms, cuando yo haga operaciones matemáticas, voy a quitar la K y voy a poner el por 10 a la 3. Entonces yo tendré 1.2 por 10 a la 3 positivo ohms. Vamos a cambiar la potencia de base 10 por la parte del prefijo llamado kilo. Eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros cuando vamos sacando cada una de nuestras mediciones en los resistores. Por eso va a ser importante que ahorita por lo menos aprendan de 3 en 3 hacia arriba y de menos 3 en menos 3 hacia abajo. El punto de partida para nosotros van a ser las unidades. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Estamos encontrando un capacitor y me dice que el capacitor está aproximadamente de 1.200.000 picofaradios. ¿Se imaginan hacer una multiplicación con 1.200.000 picofaradios? Pues está terrible. Por eso les comentaba que los múltiplos y los submúltiplos me permiten tomar cantidades muy grandes y reducirlas a algo que yo ya puedo entender un poquito más. Si nosotros partimos de picos, ojo, porque tengo picofaradios, entonces estoy partiendo de donde dice picos. Por eso es importante la letra P minúscula. Si muevo el punto decimal 3 lugares hacia mi izquierda, estaría en la casilla llamado nanos. Por lo tanto, si muevo el punto decimal 3 lugarcitos, tendría 1200, pero ya no le llamo picofaradios, le voy a llamar nanofaradios. Y aún así, está siendo una cantidad muy grande. 1200 para mí es exagerado. Puedo reducir esa cantidad. Si estoy en la parte de nanos y muevo el punto decimal hacia la izquierda otros 3 lugares, entonces estaré hablando de microfaradios. Por lo tanto, el punto decimal lo muevo 3 lugares y estaré hablando de 1.2. Ya no son micros, ya no son nanos, ya son microfaradios. Es más fácil trabajar con 1.2 que trabajar con 1.200.000. Y cuando realicemos operaciones matemáticas, nosotros vamos a cambiar el microfaradio por su potencia de base 10 correspondiente, que sería 1.2 por 10 a la menos 6 faradios. El por 10 a la menos 6 lo vamos a cambiar por el prefijo mu. Eso es como nosotros vamos a jugar con este tipo de tablitas. Esa es la característica que vamos a realizar para poder hacer cantidades muy grandes a cantidades muy pequeñas. Les voy a enseñar a hacer operaciones matemáticas, si es que no conocen todavía esto, de cómo lo utilizamos con pequeñas reglas del álgebra, para que se vaya realizando un poquito más y conforme vayamos avanzando en el curso, se vayan adaptando y se vayan adaptando y se vayan adaptando. Obvio, las matemáticas son cuando queremos diseñar nuestros circuitos. La electrónica que vamos a ver se compone de fórmulas, pero voy a bajarme un poquito más al nivel para que se pueda entender todo esto y no tengan tanto inconveniente. Porque sí, si deciden estudiar un poquito más a fondo lo que es la electrónica, pues se van a encontrar con pequeñas fórmulas pues bastante complejas, pero utilizando potencias de base 10 se resuelven, pero como no tienen idea. Son fáciles de usar, solamente es cuestión de volver a jalar los pequeños trucos algebraicos que de alguna manera también se los voy a enseñar. Vamos a ir parte por parte y lo vamos a ir metiendo a nuestro curso. Los vamos a ir metiendo a nuestro curso y a nuestro curso para irnos adaptando a ellos. En la parte de los exámenes, pues sí viene esto de convertir los capacitores, y viene lo de convertir los resistores y los inductores. Sí viene, porque es importante. Nosotros necesitamos enfrentarnos a los resistores y saber el valor, saber cuánto voy a medir. Y por ejemplo, si solamente me da 3 cifras el multímetro, ¿cuáles 3 cifras de estas me va a dar? Pues en automático me va a decir que es 1.2 y tengo que ver que estoy en la parte de microfaradios. Eso es lo importante de no solamente utilizar un multímetro, hay que entender el multímetro, hay que entender lo que me está indicando en su pantalla dicho aparato de medición. ¿Por qué lo hace fácilmente? Está diseñado para acortar distancias.
Nosotros tenemos que acostumbrarnos para saber interpretar las mediciones que tenemos enfrente. Y ahora sí, yo les voy a compartir esa pequeña imagen a través del WhatsApp para que le den un pequeño repaso. Si ya la dominan, que mucho mejor, para que me tengan paciencia con los que todavía no la dominan. Y vamos a empezar a utilizar ya pequeñas reglas del álgebra. Repito, no se preocupen, no va a haber ningún inconveniente, pero sí vamos a empezar a trabajar ya con este tipo de elementos. Cualquier duda que tengan, cualquier inconformidad, con todo gusto podemos nosotros empezar a checar cada uno de estos detalles para que se entienda mi curso.